Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Un gusto reencontrarnos con ustedes. Como cada martes y viernes, aquí en Televisión Nacional, está arrancando este programa de hoy. Los desafíos del mundo del trabajo es el tema que esta noche vamos a conversar con nuestro invitado, que será uno solo y que será el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Pero en las últimas horas ha habido algunas novedades que tenían a un sector de los trabajadores muy preocupados. Inclusive el presidente del PIT-CNT llegó a decir que nunca un conflicto le había quitado el sueño. Me refiero a la decisión que comunicó el presidente Vázquez en la cumbre de presidentes del Mercosur de la salida finalmente del negocio del gas natural de Petrobras y la asunción por parte del Estado, al menos temporalmente, de este negocio. Algunos de los temas que esta noche vamos a conversar con el ministro de Trabajo, que en el próximo bloque ya está con nosotros. Seguimos, señores, y es un gusto recibir esta noche al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Teníamos planteado esta entrevista ya hacía unos días. No sabíamos que el presidente de la República se iba a traer de la cumbre de presidentes del Mercosur esta novedad, que yo decía al comienzo del programa, lo tuvo tanto a la dirigencia sindical, o sea, a los trabajadores, como al Ministerio de Trabajo muy preocupados. No había solución, no había ninguna expectativa cuando se negociaba con los representantes de la empresa acá en Uruguay de poder avanzar en alguna solución, ¿no? Fue dura la negociación. Sí, también con participación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, temas tratados a nivel del Consejo de Ministros, reuniones del presidente con el PIT-CNT. Un conflicto complejo, además, porque teníamos el conflicto laboral, digamos, por lo que son los despidos, los seguros de paro, las negociaciones de reestructura de la empresa. Teníamos una situación financiera de la empresa, teníamos dos juicios importantes contra el Estado uruguayo, que si esos juicios uno se ganó, el otro está en curso. Si no se ganaban, los que pagan son los bolsillos de los uruguayos. Eran juicios por decenas de millones de dólares, sumados los dos, casi 200 millones de dólares. Uno lo ganamos y eso fue un gran paso. Yo creo el de Conecta, ¿no? El de Conecta. Yo creo que eso ayudó también en esta solución. Y la gran noticia que trae el presidente. O sea, el presidente en el Consejo de Ministros del lunes ya había dicho que cuando lo había llamado el presidente de Petrobras de Brasil, iba a llevarle una propuesta concreta. Y bueno, Perón, en este marco que estuvimos, donde se hicieron muchos intentos que fracasaron, con un conflicto complejo, con 3 huelgas de hambre, con un denominado control obrero, con una huelga ahora, esto generó una complejidad y yo creo que estamos ante una muy buena solución. Usted decía, estamos ante una muy buena solución. No está bien mi salud, pero... Bueno, ha estado movidito, digamos, esta semana. El presidente dio algunas de las características que va a tener la salida de Petrobras. Lo que no queda muy claro es, y por eso algunas de las consultas sobre el tema, que imagino además también se despejarán en este periodo de casi 2 meses y medio, en lo cual se va a negociar hasta el 30 de septiembre. Cuando se dice que Montevideo Gas se va y quedan todos sus activos, ¿estamos hablando solo del negocio del gas por cañería? Sí, estamos hablando del negocio de gas por cañería, tanto de Montevideo Gas, que es la que suministra el servicio en Montevideo, como de Conecta, que fundamentalmente es la zona de la costa de Canelones. Y esto implica unos 45.000 clientes de casas, de apartamentos, y
las empresas que utilizan el gas como combustible. Como insumos. Empresas, hay hospitales también, servicios de salud. Exacto, empresas privadas y públicas que utilizan el gas como combustible. Yo creo que esta es una muy buena solución porque primero, se resuelve el tema del juicio. O sea, no se va a seguir más el juicio que estaba pendiente, que, bueno, podíamos ganar o podíamos empatar o podíamos perder, y reitero, esto era un motivo de preocupación en el gobierno. Esto me parece que es importante, habíamos ganado el primer juicio, pero faltaba el segundo. Se soluciona que todos los bienes de la empresa quedan en el país. Yo creo que esto es muy importante, que la empresa no reclama nada, creo que es muy importante. Tampoco el Estado le reclama a la empresa. Exacto, y se logra recuperar un servicio público y el trabajo de la gente. Creo que es una muy buena solución. ¿En qué situación quedan los trabajadores? Los trabajadores, habrá también un proceso, ahora empieza a funcionar un grupo bipartito integrado por Petrobras y el gobierno. Obviamente habrá un diálogo permanente con el sindicato de los trabajadores, como lo hemos tenido en todo este tiempo, y ahí se hará la transición, una transición donde primero se hará cargo el Estado directamente o indirectamente a través de una empresa. Recordemos que además hasta ahora ya ANCAP era accionista. De Conecta, ¿no? Exacto, pero digo, ya había una participación del Estado. Existen experiencias en el Estado de participación de empresas estatales con empresas privadas asociadas. Y yo creo que esto, Gabriel, hay que inscribirlo en este proceso y hay que inscribirlo en el proceso de cambio de las fuentes de energía en Uruguay. En estos días también se ha logrado otro acuerdo muy importante, que es el acuerdo con Hyundai, la empresa Hyundai, por la planta de ciclo combinado que se terminó, está pronta, en Punta del Tigre, aquí cerca de Montevideo, por Ruta 1. Sí. Ahí tenemos otro juicio. Y en este acuerdo que se logra con Hyundai también se deja de lado ese juicio y la obra está terminada y pronta. Hay que incluir esto en este conjunto de situaciones. Hay que incluir el cambio de fuentes de energía que está teniendo Uruguay. Si Uruguay, por primera vez en la historia, la electricidad que consumimos los uruguayos en nuestras casas, en el país, se produce por fuentes renovables. Por aire, luz, aire, sol y agua. O sea, la Central Valle, que era hace años funcionando con petróleo, bueno, hoy el Uruguay se sustenta con aire, sol y agua. Pero no solamente eso, sino que además, en estos 2 o 3 años, hemos producido tanta cantidad de energía del aire, del sol y del agua, que es la energía de toda la electricidad. Y además nos permite exportar, por primera vez en la historia, estamos exportando a Argentina y a Brasil. Y allí, por ejemplo, se abre otra puerta. Porque ¿quién nos suministra el gas? Argentina. Argentina. Que ha sido un gran problema, ¿no? Y que hemos venido mejorando. Gracias a la acción del Ministerio de Industria, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha venido mejorando el relacionamiento con Argentina. Sí, el problema es que Argentina no tiene disponible, digamos. Pero Argentina también nos está comprando energía eléctrica. Y bueno, allí puede haber una posibilidad de negociación de venta de energía eléctrica por venta de gas. Junto a lo de la planta de ciclo combinado de Puntas del Tigre, bueno, junto a esta reestructura que estamos haciendo de la fuente de energía, yo creo que esto se inscribe positivamente en un proceso donde esto ha sido una muy buena solución. La idea del gobierno es, sí o sí, que una vez que se logre la salida ordenada, estos 2 meses y medio de negociación con Petrobras, y una vez que el Estado se haga cargo a través de una empresa, seguramente será, ¿no? No sé si ya está definido eso o no. Aún no. Aún no. Después traspasar estos activos a un privado, es decir, tratar de que venga un privado a gestionar la empresa, o tampoco eso está definido 100%. Bueno, eso es lo que estaba pensado hasta el momento, o sea, hasta el momento de tomar este acuerdo realizado en Santa Fe el martes. La idea era que Petrobras se retiraba,
se quería retirar y se iba a tratar de conseguir otro inversor. Yo creo que ahora hay que ver qué es lo que se va a hacer en este marco, a partir, reitero, de esta muy buena solución para el país. O sea, es una solución que nos está resolviendo todos los problemas de un tiro. Porque obviamente esta decisión y esto que comunicó el presidente en las últimas horas no estuvo exento de cuestionamientos, ¿no? Como todas las cosas que hacemos en estos tiempos. Es normal. Voy a incluir... No sé si es normal, Gabriel, perdón la interrupción. Bueno, pero que haya actores políticos que puedan no estar de acuerdo con alguna solución del gobierno. Sí, pero lo que llama la atención es que se está dando un tiempo donde no se está de acuerdo con nada. Si usted tiene tiempo y el programa lo permite, después hablamos. Pero por eso, yo quiero, uno de los cuestionamientos que se hacen, quiero atarlo a otros temas que sí estaba previsto que conversáramos en esta noche. Por ejemplo, voy a solamente a remitirme a uno de los cuestionamientos que se hicieron inmediatamente que se conoció la decisión del presidente. Los sindicatos mandan, buscaron la estatización del gas y la lograron, a contramano de la tendencia universal, ignorando el clamor por no seguir agrandando el Estado, descargando más y más peso sobre las espaldas de los uruguayos sin padrinos, decía, ni bien se conoció la decisión, el economista Ernesto Talvi. ¿Por qué digo que quiero atar esto con alguno de los otros temas? Porque no me extraña. O sea, el economista Ernesto Talvi es un privatizador en general. Esa es su escuela. Él es alumno directo de don Ramón Díaz, que fue un hombre muy vinculado a las privatizaciones en Uruguay, al fomento y a la dictadura además, ¿no? El economista Talvi es un privatizador que ahora está haciendo un discurso más moderado, seguramente para captar votos, pero no me extraña que diga eso. Contrariamente a lo que fue el vallismo histórico, ¿no? Histórico de pura cepa, ese que por tenía ejemplo, en el Estado un actor central de la economía. Que nos permitió tener los ferrocarriles del Estado, que nos permitió tener el Banco de Seguros del Estado desde 1911, un caso raro en el mundo donde los accidentes de trabajo están en un banco estatal, felizmente, para los trabajadores, que acaba de inaugurar ahora un excelente hospital de altísimo nivel internacional para la atención de los trabajadores de este país. A mí no me extraña que Talvi diga eso y que además la oposición se oponga, porque se oponen a todo. Insisto con esto, Gabriel, porque es un hecho que está sucediendo con grandes cosas y con cosas menores. Pero, por ejemplo, ¿por qué no votaron la reforma de la caja militar que cuesta $600 millones a los bolsillos de los uruguayos? La gente que nos está mirando paga $600 millones por año para financiar la caja militar. Los 49 diputados del Partido Colorado, del Partido Nacional, no votaron esa ley. Eso era reducción del gasto del Estado razonable. Tuvimos que aprobar una ley de mínima, lo que pudimos hacer en la reforma de caja militar. Que tendrá impactos muy moderados y a largo plazo, además. Exacto, fue lo que pudimos hacer. Porque a nosotros nos faltaba un voto y tuvimos que negociar, pero faltaron los 49 votos de ellos. ¿No aprobaron estos días la reforma de la ley orgánica militar? Un país que tiene cientos de oficiales de alto rango que no necesita y que son producto de la ley orgánica militar de la dictadura, o casualidad, y tampoco la quisieron votar. Hay una ley de importancia menor, pero sintomática, que es la reforma de la caja notarial, que está en discusión en este momento en el Senado de la República, y esa ley fue propuesta por el directorio de la caja notarial, un directorio donde el gobierno es minoría, tenemos un solo integrante, donde el presidente de ese directorio, un hombre que aprecio y respeto, es un notorio militante del Partido Nacional, y votan en contra de un acuerdo hecho entre la caja notarial y el gobierno. Y se presenta eso como una necesidad de reformar la caja notarial para mejorarla en su sustentabilidad económica financiera. Y el Partido Nacional y el Partido Colorado votan en contra, y el Partido Independiente votan en contra de esa reforma. O sea,
Están poniendo palos para el ferrocarril, están poniendo palos para la tercera planta de celulosa, que es necesaria para desarrollar el trabajo en el Uruguay. Están poniendo palos para la implantación del sistema de control del transporte camionero de carga en Uruguay, donde hay cientos de millones de dólares de evasión en el transporte de carga por camiones, y ya están poniendo trabas para que no se aplique a partir del próximo mes. Vamos a volver a uno de esos temas, porque el tema de la reforma de la seguridad social es un gran tema que el país tendrá que encarar en los próximos años. Pero decía que yo quería juntar esta opinión de Talvi con un informe que se publicó hace algunas horas en el diario El País, que habla de la situación de los sindicatos y de los trabajadores. Dice un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que la economía se ha enfriado desde 2015 y la tasa de desempleo ha aumentado. Habla de una excesiva presión del movimiento sindical sobre el gobierno. En realidad no hablan de presión, sino que una excesiva relación de los sindicatos y el gobierno, y que esto ha sido una especie de lastre para el gobierno. Es decir, en el sentido de los trabajadores son un problema, los sindicatos son un problema, hay como un cierto discurso que se ha instalado de que hay allí un problema que hay que atender. En primer lugar, nosotros leímos con mucha atención el resumen que hizo la Embajada de los Estados Unidos acá en Uruguay, que publicó un informe oficial sobre este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Allí se destacan también cosas buenas de Uruguay, sí, en el informe. Y nos llama la atención, lo que sí nos llama la atención es que algunas afirmaciones que hace ese informe, habla, por ejemplo, hay un momento que dice, algunos, yo no tengo el informe ahora acá, Gabriel, pero dice, hay representantes empresariales que dicen tal cosa. Bueno, hay representantes empresariales que dicen otras cosas. Después hay algún sesgo bastante poco democrático en ese informe. A ver. Y por ejemplo, se pone como que fuera un peligro ser izquierdista. Sí. Yo sumo eso con los problemas que está teniendo el presidente Trump con 4 legisladoras a las cuales cuestiona y pide devolver a sus países de origen. No se dio cuenta que de las 4 legisladoras... Hay 2 que nacieron 3 en Estados Unidos. 3 son. Me dijeron que 3 y la otra está desde adolescente. Exacto. Está nacionalizada, por algo llegó a... No, pero digo, me dijeron que 3 nacieron. Entonces, y las cuestiona durísimamente. Entonces, a ver, yo creo que ese informe en algunos aspectos debiera preocupar institucionalmente, porque allí se hacen afirmaciones de corte antidemocrático. O sea, ¿no se puede ser izquierdista? ¿No se puede ser comunista? Sí, sí. Bueno, señala alguna, inclusive... Yo creo que dentro de la democracia tienen que caber estas expresiones. Entonces, luego se pasa a hacer afirmaciones que no son ciertas en ese informe también. ¿Por ejemplo? Y cuando se refiere, por ejemplo, a los consejos de salarios, en Uruguay se puede negociar en forma bipartita. Bueno, pero también esto va en línea con lo que se estuvo discutiendo durante todos estos años en la Organización Internacional de Trabajo, que termina poniendo a Uruguay en esa famosa lista de la cual vamos a hablar también. Claro, pero yo le pongo el ejemplo de estas horas, Gabriel. Cuando me fueron a ver los representantes de la Asociación Rural, de la Federación Rural, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y a decirme, nosotros no queremos negociar nada, decreten cuanto antes el aumento de salarios para los trabajadores rurales ganaderos, de la agricultura, del arroz, de los tambos. Nosotros no queremos negociar nada, porque yo le dije, miren, está bien, ustedes están molestos con el Ministerio de Trabajo, están molestos con el gobierno, bueno, no vengan a negociar, negocien directamente, negocien bipartitamente ustedes con los sindicatos rurales. Que es el reclamo de las cámaras.
que es el reclamo de las cámaras empresariales, dijo, no, nosotros no queremos negociar nada. Entonces, bueno, primero, en Uruguay se puede negociar en forma bipartita. Si no se quiere ir al Ministerio de Trabajo, no hay por qué ir. Ahora, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es la realidad que contradice ese informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos y contradice sustantivamente la queja que nos presentaron los empresarios uruguayos y del mundo en la OIT? En Uruguay se puede negociar en forma bipartita. Lo que pasa es que la práctica, la realidad, Claro. van al ministerio aunque sepan que vamos a votar en contra, van al ministerio aunque sepan que vamos a abstenernos. Igual quieren ir. Yo, por ejemplo, esto lo destaco de la gran mayoría de las cámaras empresariales, incluso las que nos cuestionaron, pero tienen una actitud, nos cuestionaron pero van a negociar. En cambio, los rurales cuestionan y no quieren negociar ni en el ministerio ni fuera del ministerio. Y ahí tenemos que hacer decreto. Pero eso es la excepción. ¿Cuántos grupos son estos? En los 231 consejos de salarios que funcionaron, solo tuvimos que hacer 8 decretos, 4 de ellos en el sector rural. En el sector rural. Pero en el sector rural... ¿El sector mayoritario es? Si lo Esos sumamos. Sí, esos 4 son el sector mayoritario rural, pero en el sector rural hay 14 consejos de salarios. De los 14 consejos de salarios que funcionan en el sector rural, funcionan en 10. Y en 9 hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y en el otro hubo acuerdo entre el gobierno y los empresarios. Y en los otros 4. Y en los otros 4 decretos. Decretos. Entonces, esta es la realidad particular de un sector rural que no quiere negociar. Y esa es una actitud política, no una actitud empresarial. Ahora, cuando usted dice que es una actitud política, ¿estarían dispuestos a negociar en otras condiciones políticas? ¿O en realidad lo que hay atrás es una disconformidad sobre también las respuestas que el gobierno ha dado a los problemas que han ido planteando sostenidamente? Se han dado una cantidad de respuestas por parte del gobierno y yo puedo mencionarles específicas para el sector rural. El fondo lechero, el arrocero, el apoyo que se hizo del IVA al combustible, el apoyo a las tarifas eléctricas, lo que acabamos de postergar ahora para la vigencia del seguro de accidentes de trabajo con el Banco de Seguros, que iba a significar un costo importante para las empresas de productores rurales y principalmente aquellas que usan más mano de obra, la rebaja general que hizo el Banco de Seguros para todas las empresas del 5% en las primas, el beneficio que se ha dado para unas 100.000 empresas con la rebaja de las tarifas de UTE, el beneficio que se ha dado a unos 20.000 productores por parte del Ministerio, Igual lo que hemos hecho desde el INEFOP, donde se han hecho cursos solo en los últimos 2 años, cursos para más de 8.000 personas, productores y trabajadores rurales, con una inversión de cerca de $5 millones de capacitación, el apoyo que hemos dado al sector lechero. Igual ahora, sí, hay algunos datos que lamentablemente son tremendos en ese sector, por ejemplo, ¿no? Siguen cerrando pequeños establecimientos tamberos. No los disparates que se dijeron en la campaña electoral, ¿no? No, pero siguen cerrando. Con más producción de leche en el país, Gabriel, porque también hay que está concentrando, ¿no? Claro, pero a ver, yo por ejemplo estuve visitando ahora cuando estuve en la jornada esta que hicimos en el este del país, yo visité empresas de Rocha y 33. Y por ejemplo tenemos 33 tambos del grupo Olam, que es una sociedad inversora de capitales del gobierno de Singapur y de la empresa Mitsubishi de Japón. Tiene 33 tambos en Uruguay. Y había descendido su producción y ahora la ha recuperado y la cantidad de sus trabajadores. Y hay otras formas de producción que se están dando. Tenemos el megatambo de Bulgeroni en Durazno. O sea, hay nuevas formas de organización. Y yo creo que hay que ir viendo estas nuevas realidades. Y cuando decidimos el apoyo de INEFOP, por ejemplo, a los productores lecheros, también lo hicimos para mejora de su productividad. Porque hay tambos que tienen 10 litros de leche por vaca y hay tambos que tienen 20. Y hay cosas de esas que no son responsabilidad del gobierno, sino de la capacidad empresarial.
Y va a haber que seguir trabajando. Nosotros, con el productor de pata en el barro y de bota de goma, no tenemos problema. Ahora, esta gente que a veces viene a vernos, algunos dirigentes empresariales rurales, para ellos todo está mal. Por ejemplo, cuando yo le decía, bueno, muy bien, pero está aumentando la exportación de carne y el precio de la carne. Ah, no, pero eso es porque hay un problema en Asia. Sí, pero a ver, que está exportando más carne y a mejor precio es Uruguay. Estamos teniendo una cosecha récord de rendimiento de soja, de maíz, de trigo. Sí, ahí el problema parece ser los precios, ¿no?, internacionales, que obviamente el gobierno no tiene nada que ver, pero digamos, precios de soja que no están ni cerca de cuando... Entonces yo creo que estas cosas tenemos que verlas en su conjunto. Estamos haciendo cosas, vamos a seguir haciendo cosas. Cuando les decimos, miren, el subsidio que se da para el Banco de Seguros del Estado es muy importante y eso lo paga el conjunto de la sociedad en el sector rural. El subsidio que se da para las jubilaciones y para el sistema de salud. Y Gabriel, tengo autoridad para hablar de esto. Cuando el gobierno del doctor Lacalle en 1992 aprobó una ley, la 16.320, que le quería cobrar toda la cuota mutual a los productores rurales, 1992, ley 16.320, quienes nos opusimos a eso, haciendo un plebiscito, fue el director Colotuso y quien habla. Y eso hace que hoy tengan un subsidio muy importante para el sistema de salud del productor rural y su familia. Cuando hablamos de lo que es el sistema del BPS de jubilaciones y pensiones, al BPS por cada peso que entra al sector rural, salen casi 4. Esos casi 3 pesos de diferencia los paga el resto. Los paga el resto de la sociedad. Es necesario ese subsidio. Lo único que pedimos es que por lo menos lo reconozcan. Vamos a hacer una pequeña pausa y después quiero volver al tema de la OIT, porque ahí el país ha quedado embretado en una situación compleja. Algo ya usted ponía arriba de la mesa, las posibilidades que hay ya hoy existen de negociar bipartitamente, que es alguna de las cosas que reclaman. Bueno, también el derecho a la ocupación, el derecho a la huelga ha estado allí en el debate, pero quiero centrarme un poco en este tema que sé que al gobierno también le preocupa. Porque básicamente el gobierno ha venido sosteniendo que el país no debería estar integrando esa lista, con algunos países que inclusive persiguen a sus líderes sindicales, matan a sus líderes sindicales. No permiten las organizaciones empresariales, trabajo infantil, trabajo esclavo, trabajo forzoso. Estamos en la lista con... De esto hablamos, si le parece, después de la pausa. Con gusto. Ya venimos. Seguimos con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Quiero dar un pasito para atrás antes de ingresar en el tema de la OIT. ¿Cuántos trabajadores tiene hoy Montevideo Gas? Unos 130. En principio, no va a pasar nada con ellos. Digo, se reincorporan a trabajar. Probablemente haya un proceso gradual, lo iremos viendo. O sea, estamos a pocas horas de esta importantísima solución que logró el presidente de la República. Gabriel, tenemos que empezar a trabajar para adecuar todas estas cosas. Porque me había olvidado del dato de cuántos trabajadores había y en qué situaciones estaban hoy. Hoy nosotros hablábamos con los trabajadores y obviamente para ellos es una victoria, entiéndase, relativícese ese término, ¿no? Pero de alguna manera es pensar en la posibilidad de que esa fuente de trabajo no se pierde. Y por lo tanto siempre es positivo desde la perspectiva del trabajador. Yo creo que es una muy buena noticia para el Uruguay, porque es todo, los juicios, claro, el servicio, la actitud del presidente, creo que es una victoria para el Uruguay. ¿Por qué finalmente la OIT decidió poner al Uruguay en esa lista? Porque daba la sensación de que los argumentos que se manejaban desde el gobierno, también desde los trabajadores, eran lo suficientemente sólidos como para que finalmente no se estuviera allí. Es un resultado extraño, Gabriel, pero nosotros estamos muy tranquilos, satisfechos con lo hecho,
Y esto se dio dentro de determinadas circunstancias. O sea, en la OIT es un organismo de tres partes, gobiernos, empresarios y trabajadores. Ahora, quienes deciden qué países van a la lista de casos a analizar son algunos dirigentes empresariales y algunos dirigentes sindicales del mundo. Ajá. ¿Los gobiernos no participan de esa instancia? No. Esta es la primera cuestión. Y eso se discute y se negocia. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos perdido dignidad y hubiéramos querido negociar esto a cambio de otros votos, de otras cosas, capaz que no hubiéramos estado en la lista. A ver, para que quede claro esto, si Uruguay hubiera decidido acompañar la posibilidad de que Brasil no integrara esta lista, Uruguay tampoco la integraría. Y capaz que no, pero eso tampoco lo decidimos nosotros. Entonces se decidió que estuviéramos. Estuvimos y fuimos tranquilamente a defender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley de Consejo de Salarios de 1943, otra creación ballista. Esa ley de Consejo de Salarios, que establece que se debe negociar en forma tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores, es de 1943. Los empresarios denuncian esto 66 años después. Durante gobiernos colorados, blancos, dictaduras, no denunciaron la ley de 1943. Bueno, hubo momentos en los que no se utilizó la ley. Claro, pero entre 1943 y 1968 funcionó la ley y los empresarios no la denunciaron. Y la ley de Consejo de Salarios era más dura en cuanto al tripartismo que la actual ley de Consejo de Salarios, la ley del 2009. Ahora, qué casualidad que cuando nosotros asumimos por primera vez el gobierno, el Frente Amplio entra en el gobierno el 2005, inmediatamente nos hacen una denuncia en la OIT. Cuando tenemos una ley, la 18.566, que es una ley más flexible en cuanto al tripartismo. La ley del 43 establecía que era obligatorio el tripartismo. La ley del 2009 dice que se puede negociar bipartitamente entre empresarios o trabajadores o tripartitamente con participación de ministros. O sea que una de las aspiraciones de las cámaras empresariales ya está contemplada. Segundo, en la ley del 2009, las condiciones de trabajo, o sea, el horario, los descansos, cómo se trabaja, en qué condiciones de salud laboral, eso, contrariamente a lo que se le hizo creer a la OIT, y que aparece también en este documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, eso solo se puede negociar entre empresarios y trabajadores. Las condiciones de trabajo solo se pueden negociar entre empresarios y trabajadores. O sea que ahí sí la negociación es bipartita. ¿Está bien? Entonces el gobierno ahí ayuda, pero quienes acuerdan eso son empresarios y trabajadores. Entonces, ¿que la ley es perfectible, es modificable? Sí. ¿Sí? Y lo venimos haciendo desde el 2015 que yo asumí y antes. Se había planteado claramente que la ley es perfectible, es modificable. Es más, ya se hicieron modificaciones. Por ejemplo, una de las cosas que decía la queja en el 2009 era la integración del Consejo Superior Tripartito. Que debía ser, según aspiraban los empresarios, que fuera 3 partes iguales, como no es la OIT. Claro. Porque la OIT no es 3 partes iguales. La OIT tiene 2 votos los gobiernos, 1 los trabajadores y 1 los empresarios. Y así habíamos integrado inicialmente Consejo Superior Tripartito de Salarios. Y luego pasamos a ser como si fuera 1, 1 y 1, que en realidad son 6, 6, 6. Claro. Bueno. O sea que ahora sí ese equilibrio ya está. Ya está. Después, la práctica en Uruguay, es lo que decíamos. Las empresas, las cámaras empresariales, los sindicatos prefieren ir al ministerio a negociar aunque no sea necesario. Pueden hacerlo afuera. Acá vuelvo al ejemplo que tuvimos con los rurales. Yo les dije, miren, ustedes no quieren venir acá, no vengan, negocien, no queremos ninguna negociación. Bueno, yo acá reconozco que las otras cámaras empresariales, incluso las que nos cuestionaron, negocian. Ir al ministerio de alguna manera legitima el proceso. Pero a ver, lo hacen permanentemente. A ver, por ejemplo, hemos estado meses discutiendo cosas de la empresa Conaprole, por ejemplo, en forma tripartita,
que se podrían negociar perfectamente en la empresa, pero prefieren ir al ministerio. Claro. Y hablo de la empresa exportadora más importante del Uruguay. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo hacia la tercera planta de celulosa, esto que estemos negociando tripartitamente con la Cámara Metalúrgica, con la Cámara de Construcción, con el ZUNCA, con la UNRWA, con el PICNT, con la empresa UPM, que empezamos a negociar 2 años antes. Sí. Bueno, así nos gusta hacer las cosas en Uruguay. Entonces, eso llama la atención. Ahora, ¿es perfectible ahí? Sí, perfectible. Ahora, es perfectible, las dos partes tienen que acordar. Por ejemplo, un tema que estamos dispuestos a conversar. A ver. El acceso a la información para los sindicatos. Que los sindicatos puedan tener acceso a información de la empresa. ¿Qué se pide por parte de los empresarios? Que tengan personería jurídica. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que los sindicatos tengan personería jurídica. Ahora, ¿las empresas van a cambiar esa cultura que tienen de no dar información? Claro. Sí, porque entre otras cosas, cuando se empiece a debatir un tema que está arriba de la mesa y que todavía no ha empezado, que es el de la productividad, para discutir productividad tenemos que saber los números. ¿Sobre qué discutimos productividad? No se puede discutir productividad si no tenemos en la mesa los libros de las empresas. Productividad que en Uruguay viene aumentando. Porque, por ejemplo, cuando disminuyen los puestos de trabajo y aumenta la producción, eso significa aumento de productividad. Cuando hay incorporación tecnológica importante, como la estás viendo, hay aumento de productividad. Entonces, para discutir, por ejemplo, el intercambio de información, nosotros estamos dispuestos a que los sindicatos tengan personalidad jurídica para recibir información, pero las empresas van a tener que estar de acuerdo en dar información. Claro. Y acá pongo un ejemplo que tiene que ver con la productividad. Nosotros hicimos eventos sobre productividad en el 2016 en el Ministerio. Trajimos expertos internacionales del BID, de la OIT, de la Corporación Andina de Fomento, y quisimos traer empresas nacionales que tuvieran ejemplos de productividad. No querían venir a exponer. Logramos solo una empresa, una papelera, del sector privado y Antel del sector público. Bueno, hay que vencer esa cultura. En Alemania, por ejemplo, un país de los más desarrollados del mundo, los trabajadores tienen participación en los directorios de las empresas. Y no quiere decir que sean accionistas de las empresas. Claro. Pero es parte de la cultura alemana que los trabajadores estén en el directorio de las empresas privadas. Bueno, acá se vio, en Uruguay se vio como una especie de rara avis la situación que se dio cuando la empresa tienda inglesa cambió de dueños y los que vinieron pusieron los números arriba de la mesa para empezar a negociar reestructuras, ¿no? Pero se vio como una cosa muy rara, porque no hay había empresas que publican sus balances y hay empresas que no los publican. Yo creo que tenemos que cambiar esa cultura. Nosotros estamos dispuestos a que los sindicatos, para recibir información, tengan... Estos son los cambios que estamos dispuestos a hacer. Pero las empresas tendrán que también asumir... Pero venimos trabajando muy bien, o sea, hace 20 días que terminó la conferencia de la OIT, Gabriel. Ya hicimos 4 eventos importantes. 2 reuniones tripartitas para discutir el tema de la queja en la OIT, 2 presencias nuestras en el Parlamento, en la Comisión de Diputados y en la Comisión de Senadores, y además hicimos un acto público porque queremos ser de los primeros países del mundo en ratificar el convenio que aprobó la OIT este año, que es un convenio sobre abuso y violencia en el trabajo, y que los empresarios tampoco votaron. En esas reuniones tripartitas que decía, ¿hubo algún avance? Yo creo que hay buena voluntad de las partes y nosotros vamos a trabajar, vamos a escuchar a las partes, vamos a reiterar las propuestas que ya hemos hecho en 2015, 2016 y escuchar las nuevas que aparezcan. Y nosotros tenemos 2 afirmaciones muy claras. Primero, vamos a cumplir lo que observó la OIT. Vamos a cumplir con la OIT. Y en segundo lugar... ¿Cumplir qué significa? Y que bueno, lo que la OIT negociar, nos pidió que hiciéramos, lo vamos a hacer. Vamos a presentar el 1 de septiembre la memoria que nos pidió. Estas cosas que estamos haciendo las vamos a escribir y las vamos a enviar. Son cosas que estamos haciendo. Y antes del 1 de noviembre vamos a tomar las medidas legislativas, a iniciar las medidas legislativas como nos pide la OIT. Y lo segundo, que es muy importante, Gabriel, el gobierno uruguayo no cuestiona los organismos de la OIT. Y esto lo quiero resaltar porque, por ejemplo, los empresarios uruguayos sí cuestionan los organismos de la OIT. Claro.
Parecería que quienes tendríamos que cuestionarlo somos nosotros, que somos los cuestionados. Nosotros no cuestionamos a los organismos. Podemos estar más o menos de acuerdo con lo que dicen, claro. Pero, en cambio, los empresarios uruguayos y los empresarios del mundo cuestionan a todos los organismos de la OIT. Y eso me preocupa, porque eso creo que puede afectar la institucionalidad de la OIT. Claro. Estamos en medio de una campaña electoral y si bien todos están comenzando a hablar de este tema, tampoco nadie se anima a entrar demasiado, entre otras cosas porque es un tema seguramente muy complejo y que tendrá que tener amplios consensos. Me refiero a la reforma del sistema de seguridad social. Hay un problema estructural, si se quiere, cada vez vivimos más, no solo los uruguayos, no, en general, cada vez vivimos más, por lo tanto el sistema requiere adaptaciones para su sustentabilidad, porque cuando antes el proceso en el cual alguien cobraba una jubilación era determinado, ahora se ha extendido ese lapso. Entre otros temas, probablemente haya otros problemas. Y sin embargo, hasta ahora, cuando se habla del tema, inmediatamente la edad de retiro aparece como una de las primeras variables a trabajar, ¿no? Rápidamente, es la que se coloca ahí arriba de la mesa. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿en qué se está pensando? Usted lo sabe, Gabriel, lo sabe la audiencia, a mí el tema de la seguridad social es un tema que me apasiona. Hace 27 años que estoy en esto. Primero, yo no creo que tengamos un problema estructural, no comparto. Creo que Uruguay está haciendo un proceso muy importante en el sistema de seguridad social y creo que hay quienes se encargan de exagerarlo con fin de hacer algún negocio. A ver, esto sí, no, claro. no entendí. Sí, claro. Hay quienes exageran a veces las cosas para tratar de hacer algún negocio, como se hizo con las AFAPs. Sí. Que es un gran negocio. Las AFAPs uruguayas son de las que tienen más ganancias de toda América Latina. Es un gran negocio tener una AFAP para las empresas que son dueñas de las Ahora, AFAP. el gobierno igual avanzó poco en eso, ¿no? Porque ha tenido mayoría como para intentar bajar las comisiones que se le cobran. Bueno, pero hemos avanzado en la ley de cincuentones, que debemos celebrar que ya hay 20.000 personas beneficiarias y ahora arranca la segunda etapa con las personas de 53 a 55 años. Ya hay 20.000 beneficiarios de cincuentones. Y eso permitió bajar un punto el déficit fiscal. Y también es muy importante eso. Y esa misma ley se incluyó un tope a las comisiones. Porque las 3 AFAPs... ¿Qué cuál es hoy? Las 3 AFAP privadas estaban cobrando el doble, o casi el doble, que lo que cobra República AFAP. Sin ninguna razón. Simplemente para obtener mayores ganancias. Y reitero, en las estadísticas internacionales, las AFAPs uruguayas son las que como empresas, como sociedades anónimas, no para los trabajadores, para ellas, para las empresas, son las que tienen las mayores ganancias de América Latina. Ganancias a veces por año del 30-40% de rentabilidad, que es un disparate. Bueno, y esto lo hacen con la plata de los trabajadores. Sí, claro. Esa Entonces, plata que cobran de comisión no va a la cuenta del trabajador. Yo creo que primero, la asistencia financiera al BPS, en estos 15 años de gobierno, la hemos bajado a la 4ª parte de lo que había en el 2004. Lo que pasa es que algunos hacen la cuenta ahora. Pero en el 2004, en el 2000, la asistencia financiera llegó a ser 4 puntos del PBI. 4 puntos del PBI. Hoy es menos del 1. Claro. Entonces, hay que ir haciendo reformas, sí, hay que ir haciendo reformas periódicas con mucho consenso social y ojalá que político, pero en todo el sistema de seguridad social, con mucho diálogo, bueno, con mucho estudio. Hablábamos en el bloque anterior Porque si no quieren reformar la caja militar, si hay una reforma consensuada en la caja notarial, tampoco la quieren votar, esto nos está dando pistas de para dónde quieren ir. Y yo creo que el Frente Amplio debe garantizarle a los jubilados y pensionistas de hoy que sus derechos no se van a tocar. Y a los del futuro, ¿no? A los que nos vamos a jubilar en algún Y a los que estén cerca, hacia adelante también. Y esa es una garantía que puede y debe dar el Frente Amplio. Porque además están diciendo cosas, Gabriel, esto que digo yo, que la asistencia financiera bajó a la 4ª parte en nuestro gobierno, que aumentó
la proporción de lo que recaudamos de aportes de trabajadores y de empresarios, Esto quiere decir más formalidad. más formalidad, en una cosa histórica, haber incorporado 60.000 empresas en este país, haber incorporado más de 500.000 personas a la Seguridad Social como hicimos en 10 años, es un hecho notable que estudian en el mundo y nos preguntan cómo lo hicimos. Bueno, y esas cosas hay que valorarlas. Y hay que valorar además otras situaciones que existen. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la edad, Sí. entonces, por ejemplo, pero en Uruguay la edad legal es 60, pero la gente se jubila a los 63, 64. Esa es una ventaja, esa es una potencialidad. Ese es el promedio que tiene el BPS. ¿Está bien? Cuando se habla de los años de trabajo, son 30, pero la gente se jubila en general con 36, 38 años de trabajo. Hay países, yo les puedo traer una gráfica para el próximo programa, o se los mando, que tienen edad legal 65 años o 67 años, pero la gente se jubila a los 58 o a los 60, por distintos motivos. Bueno, en Uruguay no, en Uruguay la edad legal es 60 y la gente se jubila a los 63, 64. Esta es una ventaja, una fortaleza del sistema uruguayo. Lo otro que no dicen es que esos países que tienen edad de jubilación a los 65 o a los 67, cuando la gente se jubila le pagan el 100% o casi el 100% del sueldo. Eso no sucede en Uruguay. Acá hay topes. ¿Está bien? Entonces, yo creo que hay que hablar con un poco más de seriedad. Esto no debe ser un tema solo de los economistas, no debe ser un tema solo de los políticos, no debe ser un tema solo de los especializados en seguridad social, debe ser un tema de todos. Porque esto apunta, lo que se haga, apunta al futuro. Yo creo que Y además tiene que tener consensos políticos también. El camino nuestro es ir haciendo reformas periódicas como hemos ido haciendo. Si no hubiéramos hecho la reforma que hicimos en el 2009, bajando de 35 a 30 los años de trabajo para jubilarse y otorgando un año de trabajo por hijo a las mujeres, bueno, no tendríamos hoy 60.000 mujeres jubiladas. Bueno, pero hay quien cuestiona eso y dice hoy gran parte del problema que tiene la financiación del sistema está parte de ahí, ¿no? Claro, pero ¿qué hacemos entonces? No. ¿Dejamos que la gente se muera en la pobreza? Esas 30.000 mujeres que nunca se hubieran jubilado, ¿qué les dicen a esas 30.000 mujeres los que están hablando de tijera? Estas mujeres se pudieron jubilar gracias a eso. Y si no, no se podían jubilar. Y si no, ¿cómo estarían? Cuando se quejan algunos dirigentes rurales, el sector rural tiene un fuerte subsidio de la seguridad social, como decíamos hoy. Por cada peso que entran salen casi 4. ¿Eso lo van a cambiar? Yo creo que el sector rural tiene que seguir siendo subsidiado. Y eso cuesta. Claro. Cuando tenemos las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas en unos 12.000 pesos, si no hubiéramos aumentado las jubilaciones mínimas, como las aumentamos en estos 15 años de gobierno por primera vez en la historia en cada mes de julio, en vez de 12.000 pesos la gente cobraría 4.000 o 5.000 pesos. En vez de 12, 4 o 5.000. Eso cuesta 150 millones de dólares por año. 150 millones de dólares por año. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos pagando a la gente 4 o 5.000 pesos? Claro. El sistema, obviamente que es razonable el planteo así, hay que encontrar los mecanismos para que sea sostenible. Y eliminamos las tarjetitas. Porque mucho de lo que hoy hablan del gasto eran los que repartían tarjetitas en los clubes políticos y tenían alrededor de las oficinas del BPS los clubes políticos llenos de testigos que se ofrecían a los que venían a pedir jubilación. Eso se eliminó. La tarjetita para la jubilación se eliminó. Sí. Sí, pero esto lo hicimos nosotros. Y los procesos aquellos en los cuales ibas y presentabas testigos. Pero esto lo hicimos nosotros, Gabriel. Cuando yo entré al BPS, en 1992, cada director político repartía por mes, 25 tarjetas de pronto despacho de jubilación. ¿Que era un derecho? No, había una comisión que controlaba que si un mes se daban 26, el otro daba 24, porque el promedio era 25. Así funcionaba el BPS. El BPS estaba rodeado, no solamente en Montevideo, lo sabe la gente que... las oficinas departamentales.
de clubes políticos con testigos sentados para ofrecer jubilaciones. ¿A cuánta gente procesamos por jubilaciones truchas? Claro. Es un desafío el de la seguridad social gigante que tiene el Uruguay y que tienen seguramente todos los sistemas del mundo. Así que veremos cómo evoluciona esto. Vamos a volver a conversar sin lugar a dudas. Gracias por habernos acompañado esta noche. Un gran gusto, Gabriel, las órdenes. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo martes aquí en Televisión Nacional.